Muy buenos días, vamos con lo mejor de la información deportiva. Mi compañera Vianey Zárate tuvo la oportunidad de entrevistar al clavadista olímpico medallista Germán Sánchez. Vamos a ver las impresiones de este mexicano, gloria del deporte. Viene Lima para buscar también pase a Tokio, ¿no? Claro, la meta es esa, estar en Tokio 2020. En lo personal, me encanta Japón. Es uno de los países que no conozco y que quiero conocer, y qué mejor que sea para cumplir un sueño, ¿no? Como son unos cuartos Juegos Olímpicos y estar buscando una medalla olímpica más, inclusive hasta más, ¿no? Sí. Se puede competir en 2 pruebas individuales y sincronizados y estar ahí siempre buscando los primeros sitios. Aparte, importante la mancuerna que haces con Iván en estos clavados, ¿no? Es bien importante. Iván y yo ya estamos, somos más que ya una pareja solo que tira clavados sincronizados. Ya tenemos cosas que nos unen más allá, ¿no? Y que yo creo que cuando tiramos simplemente es la muestra de lo que somos Iván García y Germán Sánchez en nuestra vida diaria. ¿Qué sientes estar en esa plataforma? ¿Qué se siente estar hasta allá arriba? Te puedo decir que hay un respeto, más que miedo, hay un respeto hacia cada clavado que ejecutas. De repente si hay clavados que en la noche digo, mañana me toca hacerlo. Es un miedo que todos los días vas venciendo y que cada día cuando te sale bien dices, realizado, ¿no? Le haces así. Y pues todo esto también me ayuda como a lo personal. Creo que en la vida tenemos a veces cosas más difíciles que echarte un clavado, pero justo aquí es mi entrenamiento para mi vida día a día. Bueno, vamos a hablar del Maratón de la Ciudad de México que se lleva a cabo el próximo domingo. Como parte precisamente de todo lo que hay alrededor de este festejo de la gran carrera de la Ciudad de México, va a existir la Flama Maratón, que va a recorrer precisamente toda la ruta que van también a correr los 42,000 participantes en este evento. Recorrerá toda la ruta, llegará al Estadio Olímpico de Seúl y será encendido el pebetero. 5 años después, regresa la Flama de Maratón, proveniente de Grecia, la cual iluminará algunas partes de la ruta del Maratón de la Ciudad de México este sábado 25 de agosto y que encenderá el pebetero del Estadio Olímpico Universitario. Esta gran experiencia la podrán disfrutar los participantes de los 42 kilómetros, así como el público en general, ya sea desde Ciudad Universitaria o por las calles donde pasará el fuego de maratón. El evento dará inicio este sábado 25 de agosto a las 7:45 horas en el Zócalo capitalino, lugar en el que estará presente una delegación de Grecia que escoltará el fuego para después, en una ceremonia protocolaria, se encienda la Flama de Maratón en el pebetero del Estadio Olímpico de Seúl. Vianey Zárate, 21 Noticias. Y llegó a su fin una edición más del tradicional torneo de barrios de fútbol de la Ciudad de México. Los representativos de las delegaciones Iztacalco y Cuauhtémoc en la rama varonil y femenil respectivamente se coronaron campeones de la edición 2018 del torneo de barrios de la Ciudad de México, certamen que contó con la participación de 1,452 equipos de hombres y 953 de mujeres, para un universo de activaciones de 24,050 jugadores de todas las demarcaciones políticas. Los partidos de la gran final del tradicional torneo de barrios se llevaron a cabo en las canchas de Fútbol 7 de la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixhuca. Este evento, organizado por el Instituto del Deporte de la Ciudad de México, busca integrar a través de la activación física a las comunidades de las colonias de las demarcaciones de la capital y revivir ese tiempo de rivalidad deportiva que se dio en el tradicional certamen desde la década de los 70. Vianey Zárate, 21 Noticias. Arrancó la jornada número 6 de la Apertura 2018. Vamos a ver los resultados de los partidos del día de ayer. Aquí están en pantalla. Monarcas y Pachuca empatan a 1. Pumas liga segunda derrota consecutiva, ahora en casa a manos de los Gallos Blancos del Querétaro. Puebla le gana 2-0 al Atlas, que es sotanero general. Y el Guadalajara liga segunda victoria al hilo. 1-0 le gana a los Rayos del Necaxa, que por cierto el Necaxa cumple 95 años de fundación, un equipo de tradición de abuelo.
abolengo en el fútbol mexicano. Los partidos para el día de hoy que le ponen punto final a esta jornada, que es doble, recordemos la otra jornada se jugará el fin de semana de manera normal. Cruz Azul frente a Toluca en la cancha del Estadio Azteca, León frente al América allá en el Estadio León, Tigres frente a Veracruz, Lobos WAP frente a Monterrey y Tijuana que recibe la visita de Santos Laguna allá en la cancha del Estadio Caliente. ¿Y de qué estuvieron hablando las redes sociales ayer? Bueno, precisamente de la presentación de la función Triplemanía 26 que tendrá como platillo estelar precisamente el duelo entre Psycho Clown, el hijo de Fantasma, La Parca y A-Park y Pentagón Jr. en un cuadrangular de máscaras, pero también estuvieron hablando de Alberto del Río, quien decidió dar un paso a costado y no participará en esta función que se va a llevar a cabo aquí en la Ciudad de México. De eso estuvieron hablando las redes sociales el día de ayer. Y bueno, ya para despedirme les voy a mostrar este video. Es una nueva modalidad, bueno, casi nueva modalidad de jugar fútbol. Nació en Finlandia. Es una cosa muy loca, se juega, les explico el formato, son equipos de 5 con un portero, o sea 6 en total, son equipos mixtos en el que pueden participar hombres y mujeres, o bien de puros hombres o de puras mujeres. ¿Qué cosa peculiar tiene? Pues es fútbol en un pantano, vamos a verlo. 2012, but how about a football tournament you can really get down and dirty with? Really dirty. This is the Swamp Soccer World title, held in Hiirensalami, Finland. And you'd better bring a change of clothes, because this game is anything but beautiful. But as one of the organisers explains, to Finns, this is as natural as, well, as spa mud treatment. This is very natural part of us. This competitor says it's all about taking part. Nobody goes there. That's because it's filthy. The event is phenomenally popular though. Over 500 teams compete on 22. Ya le decía, esta modalidad surgió en Finlandia, tomó también mucho auge en la India, lo están jugando en pantanos, obvio tienes que tener mucha fuerza física, mucha fuerza en las piernas para hacerlo. Pues se puede organizar un torneo en el Azteca, ¿no? Sí, por supuesto, como está ahorita la como cancha, está la cancha perfecto, ahorita en el Azteca, ¿no? Se puede realizar así. Empezó con un torneo de 5 equipos, hoy ya se hace un mundial al año precisamente allá en Finlandia con equipos de fútbol pantano, de esas cosas ociosas que crea el ser humano cuando está viendo al techo y dice, ¿qué hago hoy? ¿Qué hago hoy? Bueno, vamos a crear una nueva modalidad está el del fútbol de playa, el también ya está en el pantano. El chiste es convivir. Ahí está la información deportiva, muchas gracias.